La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Ese niño era Albert Einstein. Yo cuando comienzo mis clases en la universidad les digo a los jóvenes que los problemas no existen. Y eso es cierto. Lo que hace falta son soluciones. Cuando una mente es incapaz de producir una solución, entonces dice que tiene un problema y comienza a llorar por ese problema. Entonces, como hoy día el fórum es sobre los jóvenes, sobre la economía, vamos a hablar sobre la economía y las soluciones para la economía. En primer lugar, nosotros nos han dicho que tenemos muchos modelos económicos en el país y cada gobierno dice nuestro modelo económico es sensacional, nuestro modelo económico es excelente. Y bueno, hay que decirles a todos que desde hace más de 300 años en el Perú solamente existe un modelo económico. El modelo económico en el Perú, como en los países del tercer mundo, es muy sencillo. Hay que extraer todos los minerales posibles, todos los recursos naturales posibles y luego repartirlos equitativamente o más o menos equitativamente entre quienes más molesten y discutan. Entonces hay que entregar privilegios. Por eso los estados del tercer mundo tienen dos funciones. Una, vender toda la riqueza posible y otra, distribuirla entre quienes forman grupos de presión. Esto también le ha pasado a Perú y esto es lo que se vive. Cuando algún político me dice a mí, oiga usted, nuestro modelo económico es mejor, yo le digo, su modelo económico nunca ha cambiado, es el mismo de siempre. Y los modelos económicos se vuelven modelos mentales y los modelos mentales son los que sustentan a un país. Por ejemplo, en el Perú, quienes sustentan la pobreza son los pobres, porque los pobres cuando van a votar eligen exactamente a quienes los mantengan pobres. Esto es el principio de la regla económica. En un país que es rico, ¿es por qué? Porque el modelo mental nos lleva a la riqueza. Y ese modelo mental, el modelo económico se ha convertido en modelo mental. Escuchen bien, el modelo económico es modelo mental. Cuando uno encuentra a una persona y dice, aquí todos son unos delincuentes, unos desgraciados, con esto va bien, ¿y usted qué opina de las personas o de los políticos que entregan dinero, que hacen todo eso? No, son unos delincuentes. Una primera página de un diario donde dice, vamos a celebrar 50 años de un programa de asistencia y un vasito de leche para los niños. Oiga, 50 años de pobreza. Escúchenme, 50 años de pobreza. Eso significa que nosotros elegimos cada 5 años a líderes políticos que ni siquiera tienen la capacidad de construir posibilidades fuera de programas asistenciales. El asistencialismo, los programas asistenciales, las obras sociales, no son otra cosa que una forma de incentivar la economía en los países desarrollados. Pero cuando estos programas duran 50 años, entonces eso nos dice, y ellos afirman que nuestra pobreza es endémica. Otra cosa más, nos dicen, nosotros vamos a mejorar los programas sociales. Entonces eso nos quiere decir que en los próximos años la pobreza va a continuar. Y nos lo dicen de la manera más clara y contundente y todo el mundo le aplaude. ¿Por qué todo el mundo le aplaude? Porque en realidad nos gusta ser pobres, nos fascina ser pobres. Es que vivimos en un mundo donde la pobreza es parte de nuestra existencia. Un día vemos en el diario, el señor Pizarro, jugador de fútbol, está ganando $200.000 y un par de personas dicen, oye, ese desgraciado, $200.000 se lleva, ¿por qué no deja un poquito para nuestro país? ¿Ah? Un poquito para el pueblo. Oye, señor, una persona que gana libremente 200.000 soles o $200.000 o 200.000 euros, le paga que una empresa, que puede hacer con esa plata lo que quiera, pero nuestra estructura mental de mezquindad hace que estemos pidiendo nuestra mordidita aun cuando esa persona se haya ganado la plata legítimamente, porque en nuestra mente todavía está el concepto de que él se la ha ganado de manera negativa, ¿no es cierto? Por eso cuando el vecino construye la casa le decimos que está metido en narcotráfico o que algo debe estar haciendo malo, porque definitivamente ese es nuestro concepto. Ser en el Perú joven, y no me refiero simplemente a la edad, sino al concepto de vida que uno tiene, es un ser revolucionario. Pero para ser revolucionario hay que romper los esquemas mentales, mejor dicho, nuestra programación neurolingüística tiene que ser variada, cambiada y modificada. ¿Cuántos van a poder superar esto? Pues muy pocos. La razón vuelve a ser nuevamente sencilla. Cuando uno nos ha programado
para hacer ciertas actividades. Nuestra programación dura toda nuestra vida, y aun cuando conscientemente algunas veces reclamemos, seguimos haciendo lo mismo. Un día, una persona me decía: mira, los jóvenes, estos muchachos plagian, yo no sé qué pasa. Yo le digo: mira, yo cuando estudiaba la maestría, veía personas de 60 años plagiando, y luego les salían de clase y decían: oye, ¿tú te has dado cuenta del examen cómo ha estado? Bueno, sí está un poco difícil, hermano, pero yo he estudiado bastante, yo creo que sacaron 18, y todo el mundo lo había visto cuando sacaba el cuaderno y plagiaba de la manera más natural, sin sentir ni miedo. Entonces, dígame, es que así está programado. Piensa que plagiar es algo natural, es algo normal, es algo cotidiano, y que por lo tanto no tiene nada de inmoral, porque finalmente esa es su estructura mental. Entonces, digamos, nosotros tenemos ese tipo de líderes en el país, y por lo tanto la consecuencia de tener ese tipo de liderazgo es lo que finalmente nos conlleva a la inmensidad de la pobreza. Pero entonces, hablemos ya cómo hacernos ricos. Creo que nadie quiere en el Perú ser rico. ¿Saben por qué? La cuestión es muy sencilla: nadie quiere tener responsabilidad. Si hicimos una encuesta, la mayoría quiere ser el hijo del rico, mucho aquel que se tira la plata, aquel que entra a un lugar y compra. ¿Por qué? Porque debido a la presión social, nosotros somos compradores compulsivos, y para ser empresarios tenemos que ser, ¿qué cosa? Vendedores, tenemos que tener una posición opuesta. Entonces, miren ustedes, cuando forman empresas, la esposa le dice: oye, mira, en esa empresa lo que está pasando es que te están explotando, sal y pon tu empresa. Y cuando tengamos nuestra empresa, vamos a comprarnos un televisor plasma de 100 pulgadas, vamos a tener un coche nuevo, y vamos a tener mucha gente para explotar. La cuestión es muy sencilla: muchos sigue la mentalidad, sigue el proceso. Entonces no quieren ser empresarios en realidad, sino lo único que quieren es tener más dinero para poder seguir gastando. Entonces, ¿cómo se enfrenta una realidad? ¿Cómo deja uno de ser un país pobre? ¿Por qué? Porque pobre no es el país, pobres son los ciudadanos, y la pobreza no es solamente en el sentido económico, es en el sentido moral. Por ejemplo, aquí el señor Añanos hablaba de confianza. Nosotros, con mi esposa, ella es brasileña y yo soy peruano, para hacer un negocio nos demoramos aquí en el Perú un año, y la gente quiere ver las máquinas, quiere revisarlas. En Brasil podríamos haber hecho 500.000 más negocios que aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de desconfianza total. La desconfianza hace que el país no crezca. Vamos a seguir siendo pobres si no tenemos confianza. Las personas todavía me dicen: oiga usted, ¿y verdad que usted ha hecho estas teorías? No le creo. ¿Cómo es posible? Nosotros mismos no nos damos crédito de lo que podemos hacer, de lo que somos capaces de hacer. ¿Y por qué no nos damos crédito? Porque tenemos una mentalidad orientada ¿hacia qué? Hacia el gasto. Nosotros somos grandes gastadores. Si nos dicen 1 millón, de frente al día siguiente podemos ya tener una lista de haber gastado 2 millones. Para terminar, vamos a contar una historia que pasó en México, ¿no? El Carlos Slim, que es el multimillonario mexicano que todo el mundo conoce, él nació en una cuna de familia que había hecho empresa durante miles y cientos de años. Lo que no dicen de él es que tanto la familia de su padre como la familia de su madre venían haciendo negocios durante muchas y muchas generaciones. Entonces, el padre le llevaba a él, ahí en la bodega, a hacer negocio. Él miraba cómo hacían negocios. Entonces, él desde muy pequeño miraba cómo hacían negocios. Y su mamá venía y le decía al papá para ir a almorzar, pero con ojos de ¿qué? De admiración. Y esos ojos de admiración, vamos a hablar ahora ya, no en términos del caso, sino en términos psicológicos. Un niño, para asentar su vida aquí, su cerebro, necesita que su mamá admire a su padre. Cada vez que la madre mira con admiración al papá, ya está diciéndole: hijo, mira, yo quiero que tú seas así. Entonces, cuando Carlos Slim hacía buenos negocios y mi mamá lo miraba con admiración al padre, el niño estaba absorbiendo esa conducta mental y estaba aceptando y buscando, porque el niño es el gran competidor del papá. Él quiere competir por el amor de la mamá. Para los que tienen el orgullo, o digamos la experiencia de ser padres, lo saben,
Viene el papá y el niño se molesta porque obviamente él quiere ser el centro de la mamá, él se sienta en el sofá, él quiere ser atendido por la mamá. Entonces, imagínense ustedes que la mamá admira al papá por hacer un buen negocio. Entonces, ¿qué resulta eso? Que el niño sale con toda la fuerza porque quiere hacer más negocios que el papá. Cuando Carlos Slim hizo sus primeros negocios, digamos, más o menos importantes, tendría 12 años de edad. A los 12 años de edad, él había comprado, al parecer, bonos del Estado, o estaba queriendo invertir en bonos del Estado. Y el papá le dice, oye, ¿usted qué va? ¿En qué va a invertir usted? Y él le dice, en bonos del Estado. Y el papá mira y le dice, escuchen bien la respuesta que el padre le da. El padre le dice, ¿sabe qué? ¿Quién le ha dicho a usted que eso es un buen negocio, señor Carlos? Pues aquí en el Perú y en muchos países del tercer mundo llaman a los hijos por apodo, ¿no? Carnita, papi, cosas que hacen que la personalidad del niño, en vez de engrandecerla, la achiquen. A Carlos Slim llamaba a su hijo don Carlos. Yo cuando llego a mi casa le digo a mi hijo, don Richard, señor Díaz, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Cuál es su opinión respecto al otro? ¿Por qué? Porque estoy hablando con un ser humano a quien Dios me dio la responsabilidad de guiar y orientar, no a un taradito al cual yo tengo que mimar. Entonces es la responsabilidad de formar un ser humano. Entonces imagínense ustedes la brillantez de este papá de Carlos Slim que formó al hijo para hacer negocios. Yo les apuesto que ninguno de los que están aquí presentes ha tenido la satisfacción, o tal vez algunos, o los representantes de Chile han tenido el orgullo y la satisfacción de tener a un padre orientándole así, formando desde muy pequeño esa formación de los negocios. Entonces, cuando se le forma al niño desde muy pequeño en los negocios, el resultado es óptimo. Pero como nosotros en su gran mayoría no tenemos esa formación familiar, tenemos que ser doblemente revolucionarios. Entonces, ¿cómo aprendemos a ser revolucionarios? Porque ser empresario en Perú es ir en contra del modelo mental. Entiendan eso, nosotros estamos yendo en contra del modelo mental, porque el modelo mental nos obliga a ser simplemente compradores. Es como cuando la gente, ustedes han visto que las compras es un espectáculo, que cuando la gente va al supermercado, llena su carro, y cuando lo tiene más lleno, pasa por el lado de la persona que lo tiene vacío y lo mira con aires de autosuficiencia, como que dice, yo compro más que tú, yo tengo más capacidad para comprar que tú, porque yo soy mejor que tú porque compro más. Pues miren, esas personas, yo he encontrado personas que cuando llevan y compran una o dos, tres cosas, salen con vergüenza de tener en sus manos tan pocas cosas. ¿Y saben por qué tienen vergüenza? Porque su mente es de consumidor. Entonces, no importa que tenga una empresa o que diga una tarjeta que sea gerente, su mente todavía es la de consumidor, y mientras sea un consumista nunca va a poder desarrollar y entrar al siguiente nivel. Entonces, si ustedes quieren, jóvenes, desarrollarse, miren, yo vengo de una familia donde mi padre no recibió mucha educación porque se desligó de mi abuelo, que era un hombre de negocios. Pero yo no quería dedicarme a los negocios, yo siempre quise ser un intelectual. Entonces busqué para mí la imagen más importante del mundo, que es Albert Einstein para mí. Entonces cogí una foto y la colgué. Yo siempre digo, y ahora lo dicen todos, no con esto del padre pobre, padre rico, no interesa el padre biológico que tú tengas. Tú te buscas un padre y a través de él comienzas a construirte. A través de ese es tu modelo a construirte. Hay por si acaso un libro que dice cómo pensar como Albert Einstein, que es muy bueno para los que quieran tener soluciones. Muchísimas gracias, ha sido todo, ha sido un gusto estar con ustedes. En realidad es un tema que estoy seguro va a interesar a muchos. Es un poco el tema de oportunidades comerciales para los jóvenes en Estados Unidos. Pero antes ustedes se preguntarán, al igual que ustedes hace 25 o 30 años, yo estaba sentado donde estaban ustedes, un joven de 14 15 años, con muchas ganas de hacer cosas, y siempre decía, señor, que me venga a dar cosas. Muchos no me conocen, mi nombre es Peter Fuentes, yo vivo hace 22 años en los Estados Unidos, yo soy de Acomayo, Cusco, soy originario de esa tierra, mis padres ambulantes vinieron a Lima y comenzaron lo que era aviación, y luego se mudaron una cuadra de Tramarra y comenzaron ellos, desde bastante jóvenes, adolescentes me tuvieron, y comenzaron a emprender, a hacer negocios, incursionaron en la confección de prendas de vestir, y lograron avanzar y hacer un pequeño dinero. Pero lo curioso fue que no invertían en su negocio,
Tuvieron 3 hijos y se dedicaron a invertir todo lo que tenían en sus hijos, en la educación de ellos. Nos dieron la educación que podía darnos hasta el colegio, y de ahí a mí, a muy temprana edad, se me ocurrió una idea muy extraña, el querer ir a estudiar a Estados Unidos. No tenía visa, no hablaba inglés, no sabía qué era pasaporte, no sabía nada. Y un día fue a la embajada y le dije, quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Me dijeron, usted, ¿por qué Estados Unidos tiene plata? Y yo, no. Entonces me mandaron a una institución que se llama la Fundación Fulbright. Y fue ahí y le dije que iba a estudiar a Estados Unidos. Me dijeron, usted es bien atrevido. No sé por qué. Usted no sabe que se necesita dinero, tiene que pasar un examen que se llama el TOEFL. Hay una serie de requisitos. Y me tuve que ir triste y dije, yo voy a volver. Volví el próximo año y volví con mi TOEFL, tenía una nota muy baja. Ya hablaba un poco inglés, ya sabía cómo era el trámite. Y postulé a esa beca y no la obtuve. Dediqué 5 años de mi vida a este tema. Y al final, en el año quinto, sí, obtengo una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Una persona sin dinero, sin nada, simplemente con ganas de hacer cosas. Es un poco el tema que nos trae acá, el emprendimiento, la perseverancia y el empeño de cada uno. Me fui y he tenido la suerte de obtener 5 grados académicos en Estados Unidos, tengo 4 maestrías ahí en prestigiosas universidades. No me gusta estudiar mucho, pero cada trabajo que iba me decían, ¿qué tienes? Yo tenía un título en economía, me decían, sí, pero si no tienes una maestría en negocios, no sirve mucho. Entonces, me van a estudiar de noche una maestría en negocios. Y voy a otro trabajo y me dicen, trabajé para un senador, ¿ya? Y me dicen, tú tienes una maestría en negocios, pero esto es un tema político y tú no sabes mucho de política. No tienes una maestría en ciencias políticas, no la vas a hacer. Acá no la vas a hacer. Y me tuve que poner a estudiar otra vez. Luego cambio de trabajo y me voy a estudiar a trabajar en el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, y otra vez me dicen lo mismo. No tienes una maestría en educación, entonces no la vas a hacer. Tuve que poner a estudiar otra vez. Y luego un día termino como miembro del Partido Demócrata con 3 maestrías y me ponen a repartir lapiceros de una esquina, porque así se comienza allá de abajo, ¿no? Entonces le digo, yo quiero manejar campañas, quiero hacer cosas. Tienes una maestría en elecciones y manejo de campañas. Me entero que 5 universidades en el mundo lo hacían. Y dije, otra vez a la universidad. Y estudié una maestría en la Universidad de Fordham, donde pocas personas pueden entrar y terminar esa maestría, y lo hice. Entonces no es un tema que a uno le gusta estudiar o le gusta estudiar y no accionar. Pero en realidad tuve una experiencia muy exitosa en American Express, Walt Disney y en varias partes. Pero algo de la manera por la cual me conocen un poquito en el Perú es porque en realidad yo en el año 2000 entro al Partido Demócrata y tengo las ganas de querer participar en la política norteamericana. Y me dijeron que es una locura. Y comienzo repartiendo lapiceros, volantes de una esquina para otros candidatos. Y luego pasa un tiempo y alguien se me acerca y me dice, yo soy el candidato, tú hablas inglés, ¿qué haces acá? Me dijeron que me ponga cara para esto. Cuando vamos al cuartel de campaña, fui, luego tuve un problema con la computadora, lo solucioné bien, y tú estudió en la universidad, sí, le digo. Y así fui avanzando rápidamente, y en 7 años terminé electo en una posición dentro del Partido Demócrata en el año 2008, lo cual me permitió acercarme mucho a una señora que estaba postulando para senadora, Hillary Clinton, luego para candidata a la presidencia de los Estados Unidos en la primaria demócrata, y perdí mi tiempo, mi dinero, perdí todo, y estaba triste, casi al borde de las lágrimas, y a la semana, porque a veces el éxito es fácil asimilarlo, pero la derrota no lo es. Y estaba un poco triste, casi deprimido, recibí una llamada telefónica, me dicen, oiga, usted ha estado manejando el voto latino para Hillary Clinton, sí, somos de la campaña de Obama, queremos que trabaje con nosotros. Y me reclutan y me integro, y tuve la oportunidad de yo trabajar muy de cerca con el entonces candidato, ahora actual presidente Barack Obama en el 2008, y fue motivo para que algunos programas de televisión como Cuarto Poder fueran y lo entrevistaran porque pensaban que era mexicano, decían, ¿qué hace este joven? Seguro de ser parte de la servidumbre, no debe hacer alguna actividad manual, y yo era el que en realidad trabajaba mucho el tema de este voto latino en los Estados Unidos, y como ustedes saben, en el 2008 el voto latino le da la victoria a Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Pero en fin, pero esa historia, para mí, solamente un poco para que sepan con quién están hablando, y solamente un poco para informarlos, porque una persona humilde, una persona de humildes orígenes, de no tener nada, solamente el deseo, la perseverancia y querer hacer las cosas, puede hacerlo. Y yo agradezco mucho a mi señora madre, no está presente, pero ella siempre dijo eso: si tú lo piensas, lo vas a lograr. Es cuestión de trabajo, es cuestión de esfuerzo y perseverancia. Y muchos de los expositores que me han antecedido hablan de esto, de que sí se puede. Estás dispuesto a pagar el precio, el sacrificio. Y yo creo que depende de uno. Entonces, un poco
tema que me trae es este. Es un tema muy interesante que yo lo enseño en la Universidad de Fordham, lo voy a compartir con ustedes. La siguiente, por favor. Poco habla de, se habla mucho de Estados Unidos. Estados Unidos en realidad es una situación económica difícil, el desempleo muy grande es el 8.2%. Sin embargo, el desempleo de Estados Unidos, como ustedes lo piensan, de que alguien está desempleado y no percibe ingresos, en Estados Unidos hay un seguro de desempleo que te da el 75% de tu último salario, lo percibes hasta por 6 meses, pero con esta última, cuando entró Barack Obama, lo extendió a 2 años. Entonces realmente nadie está desempleado, sino simplemente recibe el 75% de sus ingresos. Es lo bueno de las sociedades occidentales que permiten que eso pase. El tema de la crisis ya ha tocado a fondo, hay una lenta recuperación, el tema del crédito y la inversión interna se mueve. Y menciono estos antecedentes porque quiero tocar un tema muy importante, que es el rol de las pymes. Hay 27 millones de pymes en los Estados Unidos. Las pymes no son de igual tamaño a las del Perú, pero son empresas que son la columna vertebral de los Estados Unidos. Y estas empresas son las que en realidad mueven, es el motor de los Estados Unidos. Hay cosas interesantes y tuvimos en el año 2009 la oportunidad de invitarlo a Moisés Mieses a Washington para que conozca un poco lo que hace el Ministerio de las Pymes allá, un evento que hicimos, pero un poco es esa experiencia que en muchos casos se puede trasladar al Perú. Así es, por favor. Cuando se habla de exportaciones y comercio exterior, en realidad en el Perú se habla del sector privado, no sé si eso está claro, pero lo que pasa es de que las empresas peruanas exportan a los empresarios privados en Estados Unidos. Sin embargo, hay un sector que casi no lo toca el Perú, muy poco, y eso voy a hablar al final, es el sector público de los Estados Unidos, se toca compras estatales. Eso lo voy a explicar con amplitud al final. Y en cuanto exportamos mucho, el hecho de que haya esta crisis y lenta recuperación ha afectado un poco a las exportaciones peruanas, sin embargo, ha abierto nuevos nichos de mercado que también vamos a explicar al final. El Perú generalmente tiene grandes oportunidades a través del TLC de importar insumos, maquinaria y sobre todo tecnología. Hay muchos empresarios, yo soy de Gamarra, muchos empresarios de Gamarra que van a los Estados Unidos y se compran toda una fábrica. La crisis en Estados Unidos ha creado muchas oportunidades y la gente a veces compra una fábrica de máquinas de coser, ¿no? 100 máquinas y las compra por casi nada, ¿no? 10.000, 15.000 dólares. Y eso en realidad viene al Perú, las trae, las reconstruyen, las mejoran y hacen pues el negocio de la vida, 10, 20 veces su valor. Entonces un poco las oportunidades están ahorita, si es que muchos empresarios están en capacidad de hacerle poder comprar no solamente maquinaria, sino tecnología y insumos que están más alrededor del algodón sobre todo. Cuando se habla de inversiones, se habla mucho de inversiones extranjeras, de empresas norteamericanas. Sin embargo, hay un sector emergente muy importante que es el de los peruanos en Estados Unidos. Es un sector que en realidad hay 1 millón de peruanos en Estados Unidos. Se sabe que más de 600.000 están en Caliente documentada, hay más de 500.000 de peruanos que están legalmente, son ciudadanos, son empresarios de éxito. Un empresario que tiene las 10 pollerías muy lujosas en Estados Unidos y factura casi $300.000 diarios, ¿no? Es un señor, y la mayoría de estos empresarios, curiosamente, nada como la gente de Lima, pero son provincianos, casi todos son provincianos, ¿no? Hay el caso de vino ahora a Lima para ver un tema del Congreso de la República, vino una delegación de 22 peruanos. Y uno de ellos es un ayacuchano que justamente es el peruano que ha llevado el sistema de las combis a los Estados Unidos. Porque el sistema de transporte en los Estados Unidos, hay una ciudad que se llama Patterson, que está en New Jersey, y esta ciudad hay como 300.000 peruanos, y todos de Patterson se van a estudiar y a trabajar sobre todo a Nueva York, que está a unos 20 kilómetros. Pero el sistema de transporte es cada media hora. Este peruano llegó en el 88 y dijo, la gente pierde el autobús y tiene que esperar media hora. Entonces, ¿qué hizo este señor? Agarró su camioneta, la alquiló y comenzó a hacer este servicio de pasaje. El autobús cobraba $1.50 y él cobraba $1. Y comenzó a hacer una pequeña fortuna. Era, por supuesto, pirata, era ilegal. Y se consiguió 3 camionetas, 5 camionetas. Y ha logrado tanto que ahora tiene 250 unidades, buses o minibuses, y ya es legal. Y factura pues, casi $500.000 al mes, ¿no? Entonces es súper bueno que llevó parte de nuestra cultura, que acá se hacen muchos chistes y bromas al respecto, pero haya funcionado y ha mejorado, y es el único peruano que ha descarrilado al sistema de transporte del estado de New Jersey. Y ahora esta experiencia se está dando en otras partes del Perú. Y ahora invierte en el Perú y ensambla automóviles chinos y camionetas en el Perú. Pero en fin, un poco este sector de peruanos, después de vivir 25 o 30 años en los Estados Unidos, piensa volver al Perú a invertir.
y cada uno después de vivir ya 20, 25 años en los Estados Unidos ha acumulado un capital, suena mucho, pero en realidad no es mucho, $500,000, y recibe una pensión de retiro de $2,000 a $4,000. Este dinero generalmente no viene del Perú porque no hay los incentivos tributarios en el Perú para que se vengan, y terminan generalmente en Honduras, donde hay todos los beneficios. Imagínense 10 peruanos que quieran venir con su $500,000 porque tienen sus activos, tienen sus ingresos fijos del gobierno norteamericano por su jubilación de retiro y terminan en otros países en Perú. Entonces es una inversión muy importante y sobre todo están viniendo constantemente al Perú para hacer pequeñas inversiones, sobre todo en provincias en el sector turístico. ¿Sí, por favor? La realidad, yo creo que ustedes lo conocen, ya lo han hablado mucho del tema, hay muchos mitos, muchas cosas. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi madre en el año 82 quería un préstamo, había un banco que se llama Perú Invest, que no existe, y pidió un préstamo. Le dijeron, señores, que tiene un con muchos requisitos, cumplió con los requisitos y al final no le dieron el crédito. Entonces ella aprendió algo interesante, de que en realidad a veces lo que la gente dice no es cierto, uno tiene que llevarlo a la práctica. Uno cuando lleva a la práctica con iniciativa y con mucha perseverancia se da cuenta que se equivoca, pero al equivocarse uno va aprendiendo. Y ella logró aprender y siempre tenía esa idea de exportar, hacíamos blue jeans, y lo curioso fue de que todo el mundo le decía que no, tienes dinero, tienes una gran empresa, tienes capital, tienes contactos en el extranjero, todas las cosas eran no. Pero mi madre es una mujer ahora le dicen perseverante, pero un poquito terca, agarró con todo su plata y comenzó a viajar a las fronteras, y comenzó a vender. Y un día agarró y dijo, ¿sabes qué? Fue a que le dieran su visa al consulado en Lima y no se la dieron. Se fue a Brasil, le dieron su visa americana y se fue a los Estados Unidos y se llevó así, literalmente, un montón de pantalones se fue a vender. Yo cuando era niño veía que mi madre le ofrecía los pantalones en los diferentes mercados de Lima, iba con 12 pantalones y ofrecía y sacaba pedidos y venía al día siguiente y los entregaba. Y eso hizo literalmente en los Estados Unidos. Una cosa, es una locura, ¿no? Pero lo hizo porque dijo, las cosas se hacen. Perdió mucho dinero por varios meses y después un día dijo, conseguí un pedido. Me di cuenta que la talla que hacemos no es igual a la talla norteamericana. Ahí se le error. Un error tan simple, pero nadie te enseña, nadie te dice nada. Y aprendió. Y yo a temprana edad en el colegio aprendí de que en realidad ese es el ejemplo que hay que seguir. Que hay que hacer las cosas. A veces, yo ahora soy académico, he estudiado mucho más de la cuenta, creo, pero igual, a veces cuando uno más lee, más estudia, ¿qué pasa? Piensas mucho. Tú le preguntas a un niño de 5 años, ¿tú qué quieres ser? Te dice, quiero ser bombero, abogado, superman, superhéroe, todo quiere ser, porque en su mente todo se puede. Y 20 años después hablas con ese niño y ¿qué te dice? ¿Qué quieres ser? Bueno, yo quería ser cantante, pero me han dicho que no canto bien, y no, pues no. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay gente que en realidad no te apoya, hay gente que no te alienta, y es un poco lo que pasa. A veces tus seres más cercanos, tus seres queridos, amigos cercanos son los negativos, los que te dicen, no, tú eres feo, un cantante no es feo, en fin, es tantas cosas, eres bajito, eres gordo, o mira de frente, de costado, tantas cosas te dicen que te quitan el ánimo y las ganas de hacer cosas. Y ese hombre después de 20 años ya no quiere y sufre todos los días porque no quiere ser de repente un empleado de empresa, quiere ser empresario, quiere ser cantante, quiere ser astronauta, lo que quiera hacer, no lo hace y termina así sus días. Entonces un poco lo que en realidad hay muchos mitos, no hay que creer los mitos, lo que siempre digo hay que hacer investigación, hay que leer mucho. Aquellos que pueden estudiar, háganlo. Yo en realidad antes de salir del Perú habría asistido a unos 3.000 seminarios, cursos, talleres, sobre todo si era gratis, porque no tenía dinero, y aprendí algunas cosas y aprendí de que sí se puede. Y seguí el ejemplo de la gente exitosa, como Teodoro Llanos y su familia, que en realidad han hecho cosas importantes, pero yo en realidad seguí el ejemplo de un hombre que en esos días era el gurú de las confecciones, que se llamaba Ricardo Márquez, y la señora Mercedes Márquez de Kansas. Ellos eran los gurús y ese era el modelo a seguir. En realidad, lo curioso es que años después nos encontramos peleando por los mismos clientes, ¿no? O sea, en realidad, eso dice que en realidad no hay grande, no hay pequeño. Solamente es en tu mente lo que tú quieres hacer, lo que puedes hacer. Un poco las modalidades de exportación, ustedes la conocen. Nosotros comenzamos como subcontratistas o exportadores indirectos, porque alguien venía a conseguir un pedido de afuera, nos hacía hacer las confecciones, se la llevaba y nos pagaba cuando quería, como quería y lo que quería, ¿no? Y luego nos dimos cuenta de que nosotros podemos hacerlo también, fuimos afuera, conseguimos pedidos, pero así, como dicen acá, las malas, ¿no? O sea, más con ganas,
con cabeza, pero se va aprendiendo y se va haciendo. Algo que yo creo que deben saber de Estados Unidos, y algo que me costó mucho aprender a mí, fue que Estados Unidos son 50 estados o 50 regiones, pero en realidad son 50 países. Y a veces vengo mucho al Perú por motivo de trabajo, soy consultor, hago consultorías a veces de empresas acá en el Perú, y me da risa porque a veces encuentro a muchos expertos que quieren meterle polvos al estado de Michigan, que está en la parte del centro, ¿no? El estado de Michigan pues, es un estado donde todo el tiempo hace nieve, hace mucho frío y quieren meterle camisetas de algodón. Y el experto dice, no, se puede vender supermercado. Las cifras, la investigación por Google dice que sí se puede. Y yo le digo, no se puede, porque yo conozco el terreno. Entonces un poco es eso de que en realidad no toda la información que aparece en internet es cierta, es algo que ustedes saben, no sé si lo conocen, pero casi el 30-40% de la información en internet no es cierta. Yo hago una página web maravillosa y les doy información falsa. Ustedes me van a creer porque es así, la gente no investiga. Lo importante es llegar a buenas fuentes de información, y la mejor fuente de información en los Estados Unidos es las instituciones de gobierno, que dan información cierta. 50 estados, mientras en un extremo, llegar de una costa, de la costa del estado verde, donde está la zona de Nueva York, donde yo hace muchos años, llegar al otro lado, California, este lado anaranjado, son 5 horas y media en avión, promedio, vuelo directo. Es un país muy grande, 314 millones de habitantes según el último censo. Es un mercado inmenso, no puedes tratar de venderle todo. Lo que sí hay que hacer es identificar nichos y lugares donde tú puedes llegar con los productos que tienes. Y hay ejemplos muy interesantes, sobre todo muchos jóvenes están exportando a través de Serpost. Ustedes conocen, ¿verdad?, ese procedimiento acá. Muchos jóvenes están haciendo una pequeña fortuna vendiendo por internet a través de Serpost, ¿no? Así es. Ya han hablado un poco de las características del mercado norteamericano, es muy interesante, es muy exigente, paga por cosas novedosas. Una vez hace un par de años estuve en una feria en el Jacob Javits Center en Nueva York, el agregado comercial me invita para hacer la vuelta de un grupo de empresas peruanas. Había una señora que vendía aretes de artesanía, muy bonitos, y los vendía pues, a $10. Y había al costado una señora que era de Chile, que vendía los mismos aretes, un poquito no tan bonitos, pero el empaque, la manera como lo presentaba era fabuloso, y lo vendían por $40 y la gente lo compraba, y la señora no entendía. Tengo un mejor producto, mejor calidad, es hecho a mano, esto es hecho en mano. La señora lloraba, no entendía por qué no podía vender. ¿Cuál era el tema? El empaque. En Estados Unidos el empaque es crucial, sobre todo para ciertos sectores, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no solamente cumplir con las normas, que no es complicado, las normas aquí se cumplen en Estados Unidos igual, y cada estado va cambiando y variando. El norteamericano por naturaleza consume mucho. Se estima que el norteamericano tiene una deuda de más o menos de $40,000 a $60,000 en tarjeta de crédito, y se muere y sigue debiendo. O sea, es algo normal, la gente trae mucha deuda porque consume mucho. No tiene dinero, no tiene trabajo, pero es, no sé, cada semana hay una fiesta ya de cualquier cosa que inventan, y es Navidad y a partir de noviembre comienzan a comprar en tarjeta de crédito grandes cantidades de cosas, regalan a todo el mundo, pero no tienen dinero, la tarjeta aguanta todo. Y lo interesante de la tarjeta de crédito es que allá puedes deber, no sé, $30,000 y el pago mínimo es $18. Entonces pagas $18 y sigue la tarjeta vendida, ¿no? Y sigue gastando. Entonces un poco eso crea oportunidades para muchos empresarios. Hay una señora que también conocí que llevó unos productos a vender orgánicos y no le resultó. Pero la señora cada rato en la feria que estaba, sacaba una botellita y se la echaba detrás de los oídos. Y hablaba un ratito sola y se quedaba callada. Entonces su vecina la mira y le dice, señora, ¿qué es eso? Le dice, bueno, en realidad es a la suerte. Entonces al día siguiente le pregunta a su vecina, señora, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue? No, me tengo que echar más porque está funcionando. Entonces la vecina le dice, oiga señora, eche un poquito, no me quiero vender. Entonces, señora, no está bien. La feria duró 5 días. Al 5.º día la vecina le rogaba, por favor, vendan ese producto. Y la señora tenía una botellita que no sé cómo era, así con agua, pero le vendía a esta señora y obtuvo su primer pedido. Ahora la señora exporta productos que, bueno, no sé, para el amor, para la envidia, para los negocios, para todo.
pero se exporta en tiendas importantes de los Estados Unidos. O sea, a veces la oportunidad está ahí, tienes que encontrarla, tienes que seguirla. Pero esta señora nunca fue a vender esos productos, pero los encontró. Es por eso que es importante el viajar, el ver, el conocer y estar en el sitio. Por eso algunos empresarios, si hay la oportunidad de poder viajar y poder sobre todo participar en ferias, ya sea como para hacer prospección, le llaman, para visitar, es importante porque vas a encontrar oportunidades, vas a ver por qué el producto que tú tienes no funciona o sí puede funcionar mejor. Así es. Definir el mercado es muy importante, hay muchas exigencias del mercado, no son complicadas. Son 50 países, básicamente 50 estados. Las leyes de un estado a otro varían mucho. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, tú agarras, tiras un papel a la calle y te ve el policía y te puede dar una multa de $25 y no pasó nada. Tiras el mismo papel en Massachusetts, ¿no? Y te arrestan y pasas una noche en la cárcel. Entonces, lo que es bueno en un lugar no es bueno en otro lugar. Una señora tuvo problemas porque llevó a vender unas pipas eróticas, ¿no? Y vendió muchísimo en varias partes de Estados Unidos. Y un día se va a Massachusetts, que es un estado muy especial, y la arrestaron por tráfico de drogas. Y yo no entendía por qué, porque decían, ¿para qué se usa la pipa? No se usa para fumar tabaco, se usa para fumar otra cosa. Y encima promovía la pornografía. Entonces, son detalles pequeños que son importantes, sobre todo el empaque, el etiquetado. Si tienes en algunos estados, si no pones Made in Perú, no vas a poder vender, o si no pones el producto. Son pequeños detalles que determinan el éxito o el fracaso del producto. Y no es complicado, estoy haciendo un poco de investigación y también debemos usar los recursos que tenemos. Yo cuando comencé a buscar clientes para mi empresa, antes no había internet, en mi época había un poco y tampoco había computadoras portátiles, se usaba máquina de escribir, y yo mandaba 300 cartas a los consulados que tenía el Perú en el mundo. Les pedí información, por supuesto la mitad ni me respondía, y había un sector de embajadas y consulados que sí me respondían, me decían, señor, usted le podemos ayudar, y así conseguimos algunos pedidos. Ahora es más organizado, mucho más fácil, el correo electrónico no hay ningún costo, y sobre todo tenemos muchas oficinas comerciales que pueden darle acceso a muchos mercados, sobre todo acceso a información que les pueden permitir conseguir clientes importantes. Un producto reempacado de una manera diferente se vende mucho en Estados Unidos. El tema es cómo lo presentas. La presentación del producto y sobre todo el concepto es bien importante. Ustedes van a algunos negocios, a algunas tiendas y ven que algunos productos son simples, pero tienen una historia. Esto ha sido hecho por madres solteras o madres violentadas. Encuentran una historia y eso tiene un mayor valor agregado que un producto que no tiene ninguna historia, ni lo ha hecho nadie. Mucha gente, yo siempre cuando les recomiendo que en el empacado siempre pongo que los productos han sido hechos a mano, han sido teñidos con tintes naturales, con insectos, plantas, qué sé yo. Eso le da un valor muy importante a los productos, porque eso es lo que al norteamericano le gusta. Tú vas a una fiesta y te dicen, mira, ahora están de moda unos aretes acá de mariposas clasificadas. Entonces en Estados Unidos es una fiesta y te dicen, eso es de Perú. ¿Y cuánto pasa? $50, ¿no? Acá lo venden por un sol, ¿no? Entonces, y te dicen, pero esto, la historia es que lo ha hecho un niño ciego, te ponen una historia, no sabes si era cierto o no, pero, y te lo convence, se lo cuenta a todo el mundo, y yo, ¿tú eres Perú? ¿Es cierto? Probablemente, no sé, ¿qué puedo decir en realidad? Pero es un poco el marketing, el vender, y él, norteamericano, es muy orgulloso de lo que usa. Esto ha sido hecho en el África, ¿no? O sea, ese tipo de cosas vende bastante, y por eso la historia, el concepto de del producto es muy importante, ¿cierto? Marketing y nichos de mercado. En realidad el mercado es muy grande, hay que fragmentarlo, y yo creo que es importante identificar a dónde quieres ir, a quién le quieres vender. El mercado es grandísimo, basta que cojas un nicho y en ese nicho encuentras un sector del nicho que tú puedas atender, y en realidad vas a hacer. Un nicho es un mercado con algunas características en particular que se pueden vender. La siguiente. El mercado hispano en los Estados Unidos es muy importante, es uno de los mercados más emergentes, bastante, que en realidad somos el 15.3% de la población de los Estados Unidos, más de 50 millones de habitantes, y con poder adquisitivo. Y sobre todo se vende mucho lo que acá denominan productos nostálgicos, es decir, te cuento el tema de King Kong. King Kong, ¿usted sabe qué es eso? Es un alfajor gigante, no sé si lo conocen.
Entonces este producto King Kong, varios empresarios fueron allá a querer venderlo. Y los peruanos, que son 1,5 millones, no lo consumían por diversas razones. Pero este señor terminó dándose cuenta que cuando hacía las muestras en los supermercados, quienes más consumían esto eran los mexicanos. Hay una gran cantidad de mexicanos en Estados Unidos. Ahora ese producto se vende no solamente en Estados Unidos a los mexicanos, sino se vende también a los mexicanos en México. Entonces es un mercado inmenso, sobre todo que permite, en este nicho, no solamente San Roque, Doña Pepe, 50 empresas más están vendiendo gran cantidad, son los números peruanos. Entonces es un poco, este es un nicho de mercado que se han encontrado ahora en Estados Unidos. Quienes consumen mucho sublime no son los peruanos, son los ecuatorianos. Quien consume más Singapur en Estados Unidos, los ecuatorianos, los colombianos, no los peruanos. Entonces son productos peruanos que tienen mucho acceso al tema del té orgánico, sobre todo hay unos productos, por ejemplo, que están entrando ahí, sobre todo tés aromáticos, le llaman. Una bolsita de té en Estados Unidos vale 50 centavos, 25 sobrecitos, y un té aromático vale $4.99, casi $5. O sea, el margen de utilidad es importante. Cuando uno hace negocios, algo que uno aprende es de que no se trata de vender más, sino es cuál es tu margen de utilidad. Si mi producto de venta es, no sé, 10 soles y mis costos son 9.80, yo gano 20 céntimos. Pero si es al revés, si yo vendo un producto y me deja un gran margen de utilidad, va a marcar la diferencia de mi empresa en lo que estoy haciendo. Y un poco la idea es esa, ¿no? ¿Por qué hace negocio? Para hacer dinero, ¿no? Entonces, este mercado es importante, el mercado de los peruanos consume muchos productos. El tema de Serpos es interesante. No sé si ustedes saben cómo comienza esto. Comienza porque hace algunos años atrás muchos peruanos venían acá y se llevaban camisetas de la U, de la Alianza, porque allá los peruanos juegan mucho fútbol los domingos. Se llevaban cantidades, maletas, y la aduana norteamericana es muy inteligente. Cuando llevas unos cuantos productos no te dice nada, sabes que estás llevando, pero no te dice nada. Entonces tú dices, no me dice nada. Siguiente viaje, ya no llevas una docena, llevas 3 docenas, no te dicen nada. Siguiente viaje llevas ya 2 maletas llenas de camisetas, no te dicen nada. Y cuando llevas ya 5 maletas, ahí te dicen, ¿sabes qué? Eso es ilegal, eso es contrabando. Entonces, pero tanto era el flujo que decidieron con el Estado peruano conversar y ver un mecanismo cómo se pueden enviar esas cosas. Y para los que no saben, Exporta Fácil es un mecanismo que permite a muchos jóvenes exportar directamente de puerta a puerta. Es como que mandes una carta a alguien en Estados Unidos. Y ahora esa gente que llevaba esa camisetas de contrabando hormiga, ahora lo hace a través de este mecanismo. Y se están exportando cantidades, según unas cifras que vi de Serpos, un joven de 24 años ha facturado casi $300.000 vendiendo artesanía por internet. Los jóvenes son muy amigos del internet. Este joven buscaba novia por internet y en Facebook puso de una chica y le regaló un arete. Así es simple. La chica dijo, y el arete te gusta a mis amigas, le vendió unos cuantos, y le vendió unos cuantos. Oye, otras amigas también quieren, y vendió un poco más, y vendió un poco más, y vendió un poco, y digo, este es un negocio. Ya dejó de buscar novias y ahora porta. Es importante, el TLC ha encontrado que hay muchos peruanos que quieren hacer negocios. El tema de Estados Unidos ahorita hay 24 cámaras de comercio peruano-americanas que están buscando, son empresarios peruanos exitosos que buscan hacer negocio y están a la mano, tienen su página web, ponen ustedes en cualquier buscador Cámara de Comercio Peruano-Americana de California, en Nueva York 4, en Florida hay 3, en cada estado, y están buscando hacer negocios, están buscando representar a empresarios, productos y servicios en Estados Unidos, ¿no? ¿Cierto? Es un poco el tema interesante. Hemos estado trabajando algunas iniciativas con Produce y también con otros ministerios, justamente con el Congreso, un poco para ver ese tema de las compras estatales. ¿Qué es la compra estatal? Es un mercado gigantesco, que en realidad ahorita hay más de 300 pequeñas empresas que le están vendiendo al FBI, al Departamento de Salud, a la CIA, le venden, y eso está en internet, pueden ustedes ver en la página del Instituto. Son empresas que le venden desde $3.000 hasta $50.000, pequeñas ventas, y que, por ejemplo, en Gamarra ahorita las confesiones ha bajado, ya no hay ese consumo de antes, hay un crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos al sector privado. Sin embargo, la ciudad de Nueva York está pidiendo 300.000 bolos, está pagando un precio por encima del precio de mercado. El TLC permite que las empresas peruanas, a través del TLC, el capítulo 9,
que las empresas domiciliadas en el Perú puedan acceder a las licitaciones en Estados Unidos. Ahora, hay licitaciones a nivel federal, a nivel estatal, sin embargo, la más interesante, por lo menos la que se está trabajando y es posible que salga, es el tema de las licitaciones a la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York compra $17.000 millones cada año, es el municipio que más compra, y sobre todo compra muchos servicios. Hay un señor que igual un día se llevó en su maleta 1 kilo de quinoa y otros productos naturales y se fue de colegio en colegio. Allá un colegio tiene un presupuesto de $3 millones a $5 millones anuales, un colegio pequeño de 300 estudiantes, y consiguió colocar su producto en un colegio, y ahora llevan 4 colegios. Y yo cuando lo conocí, el señor iba a pie, tomaba transporte público, ahora tiene chofer en Estados Unidos y reparte con una camioneta los productos de diferentes colegios. No le vende a todo el sistema educativo, solamente está vendiendo a 4 colegios y él está feliz. Entonces, el mercado existe, es un poco de papeleo y trámites, por eso hemos pedido que Produce intervenga y pueda facilitar un poco el acceso a la información. Y lo curioso es que por ley del Congreso, toda esta información está en la web. Lo que pasa es que tú entras a la página web y encuentras un océano de información. Quieren comprar desde una aguja, un alfiler, un libro, todo lo compran. Se cumple con las normas y los requisitos que son muy parecidos a los de los cerca y se puede acceder. Y hay un par de empresas en Gamarra que están vendiendo medias y toallas en estos momentos a varias instituciones en los Estados Unidos. No es complicado, es un mercado inmenso, las cifras lo indican, y sobre todo nadie lo está explotando como debería ser. Es algo que también hemos conversado con Juan María de Villares, justamente para que de esa manera se pueda hacer este mercado, pero por supuesto quiere que sea todo a través de seguridad. Entonces un poco le hemos dicho que queremos que esto sea abierto para todos y es donde entraría Produce. La siguiente. Yo me despido con esto, pero un poco ese es el mensaje que yo en realidad he aprendido mucho, más allá de ser un académico, soy una persona que ha vivido estas cosas, ¿no? Eso decía mi madre mucho, no sé si lo escuchó de alguien, no sé dónde salió, pero siempre decía, si tú lo sueñas, tú lo puedes hacer. Es cuestión de pensar. Hasta hay un libro ahora que ha salido recientemente que se llama El Secreto, que dice eso, ¿no? Que se basa en que pensamientos positivos traen cosas positivas, pensamientos negativos traen cosas negativas. Para los optimistas siempre hay oportunidades. En esta vida uno hace un plan y saben que 30 segundos después el plan ha cambiado. Las cosas no son tan fáciles, pero tampoco son difíciles. Se requiere mucha perseverancia y sobre todo cuando inviertes mucho tiempo, sacrificio, pones todo de tu alma y no salió. Y es ahí el momento, es el punto de quiebre, realmente sigues adelante o te detienes. Entonces, para los optimistas siempre hay oportunidades. En el caso mío, igual yo un día llego a los Estados Unidos a fines de los 80 y muchos peruanos tenían vergüenza de decir que eran peruanos. Decían que eran bolivianos, ecuatorianos, pero decían ¿por qué? Porque ser peruano te asociaba con el terrorismo, Centro Luminoso. Llega a la década de los 90 y también los peruanos tenían vergüenza de decir que eran peruanos. ¿Por qué? Porque los asociaban con lavado de activos, cultivo de de coca, narcotráfico, y todos decían que eran otras nacionalidades, especialmente ecuatorianos y bolivianos. Entonces nosotros, un grupo de jóvenes de Estados Unidos totalmente desquiciados, ¿no? Yo incluido, tuvimos una idea extraña, muy extraña, de querer ser reconocidos por nuestro aporte al desarrollo de los Estados Unidos. La gente se ríe de nuestra cara, comenzamos 20, terminamos 2, 16 años después, el 26 de julio, el 24 de julio del 2006, aparecía yo al lado del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y él firmaba un documento donde reconocía, sacaba una proclama de la Casa Blanca reconociendo el aporte de los peruanos al desarrollo en lo económico, social, político y cultural de los Estados Unidos. Reconocía que el 1,5 millones de peruanos era gente honesta, trabajadora y merecía ser reconocido. Entonces, sí se puede, y para terminar les cuento, yo por la primera vez que voy a la Casa Blanca, no es fácil entrar, entonces pido mis derechos, ¿no? Y me siento para dejar un oficio, como se estila, y la gente me dice, señor, esto no procede. Pero digo, otras comunidades lo tienen, no procede. Entonces yo estaba de vacaciones en la universidad, yo vivo en Nueva York, esto es en Washington, y dije, está bien, entonces me puedo sentar, sí se puede sentar. Y eran las 9:30 y me quedé hasta las 5 de la tarde. Y la gente pasaba, me miraba y decía, ¿qué pasa? No quieres una carta, le he dicho que no. El día siguiente volví y lo mismo, me dijeron que no podía dejar mi carta, no me aceptaron. Entonces yo igual me sentí que
4 días, casi 5 días, el viernes igual, sale un señor que nunca había salido y me dice, oiga señor, le hemos dicho que no vamos a aceptar su carta, no procede. Y yo recitaba mi tema legal, si se puede votar personas. Ustedes no quieren simplemente, porque dicen que somos una comunidad pequeña. Entonces, me dijo, señor, y usted no entiende, no sí entiendo, le digo, pero yo voy a insistir en esto. Me dijo, señor, ¿qué tenemos que hacer para no verlo más? Tienen que aceptar la carta, no vamos a aceptar la carta. Entonces yo le digo, si no acepta mi carta, ya van a cerrar la oficina, el lunes vuelvo. Entonces me dice, sale otra señorita, me dice, dame la carta, me han dejado aceptar. Y comenzó el trámite que duró muchos años después, donde terminamos con esta proclama reconociendo el aporte de los peruanos al desarrollo de los Estados Unidos. Y lo más curioso fue que el peruano siempre fue un poco firmado, ¿no? Y ahí pedimos que celebrar la celebración de las fiestas patrias en la Casa Blanca. Y lo hicimos con el presidente Bush en 2007, 2008 también, 2009 con Obama, y en fin, hasta ahora es una celebración que se hace todos los años, justamente una semana antes del 18 de julio. Y muchas personalidades del Perú han viajado, muchos expresidentes y candidatos a la presidencia del Perú han viajado justamente a esta ceremonia, que va en conjunción con actividades en el Senado, en Arlington y en otras instancias. Soy presidente de una institución que en realidad ha buscado convertirse en el brazo político del Perú en Estados Unidos, y tenemos de alguna manera un poco esta relación de poder acceder a los diferentes ministros cuando el Estado peruano lo requiere o cuando las instituciones o personas peruanas lo necesitan. Pero en fin, es un poco un ejemplo más de que no la terquedad, sino la perseverancia permite que las cosas se den. Yo lo dejo con eso. De verdad yo les digo, siempre yo todas las mañanas cuando estaba en Estados Unidos solo, sin dinero, muy pobre, siempre decía eso, ¿no? Decía lo último, nunca decía me esforcé hasta donde pude, porque en realidad ese sí lo intenté y no salió. Tampoco decía yo haré todo lo que pueda, porque simplemente no estás convencido. Yo siempre decía todos los días, parecía mi rosario, decía eso en las mañanas, decía, daré todo mi tiempo, mi corazón por mis metas, porque yo creo en mí mismo y sé que lo puedo hacer. Bueno, gracias. La verdad es que he viajado bastante lejos, en Santiago de Chile, accediendo a la invitación al Perú para compartir con ustedes básicamente un tema que es de trascendencia para nosotros, como es el construir las confianzas entre Perú y Chile. Yo no les vengo a hablar ni a explayarme muy largo, simplemente vengo a señalarles de que es hora de que nuestras naciones se comparten y se comporten como países hermanos, de que es hora de que restablezcamos todas las confianzas, todas las amistades. Es hora de que nos demos cuenta que Perú y Chile pueden ser dos naciones que trabajen de la mano como países hermanos, que dos países que están creciendo en su desarrollo, dos países que están emprendiendo, dos países que están empezando a destacar en el mundo, comprendan que somos naciones que unidos vamos a poder mucho más que divididos. Sin duda, tal vez ciertos conflictos limítrofes no nos llegan en el mejor momento, pero también es cierto que ambas naciones tienen un nivel cultural, seriedad y compromiso que nos va a hacer enfrentar aquellos resultados de la forma más respetada posible como corresponde. En esta oportunidad, mi principal razón ha sido viajar para apoyar la gestión de la red de jóvenes empresarios del Perú, porque sé que están en un proceso de formación de fundación y sé lo difícil que ha sido hacer esto. Pero lo más importante es que ustedes sepan y entiendan el rol fundamental que debe ejercer una confederación o una asociación de jóvenes empresarios ante el poder civil, político, social y los medios de comunicación. Es fundamental el recambio generacional en el mundo empresarial. Es fundamental generar nuevos empresarios con un alto compromiso social, con un alto compromiso con el medio ambiente y con una visión mucho más globalizada que empresarios en épocas anteriores. Sin lugar a dudas que la realidad que ustedes se enfrentan en esta edad no es la misma realidad que enfrentan aquellos empresarios que tienen 20 años más que ustedes. En Internet, la globalización hoy día nos permite, como decía el expositor anterior, poder exportar, poder hacer una página web y de pronto recibir pedidos de los países más extraños del mundo. Esa es una gran posibilidad que debemos utilizar de la mejor forma posible para poder emprender, para poder desarrollarnos y ver el mundo desde otra perspectiva. Pero lo más importante es que dejemos atrás aquellas diferencias, que dejemos atrás
en observar nuestras dificultades históricas y nos concentremos en fortalecer las relaciones del futuro. Chile y Perú son países hermanos y punto. El resto es historia y que quede ahí. Se han habido diferencias que nos sirven de experiencia para no volver a cometer los mismos errores. Pero debemos comprender, y les pido a ustedes, amigos del Perú, que entiendan que yo he venido de muy lejos, más encima he tenido bastantes dificultades para estar acá. Y la razón principal ha sido dejarles este mensaje. Continúen con emprender, sigan emprendiendo, sigan sus sueños, pero hay un tema muy importante que les quiero decir. No olviden la conciencia social, no olviden el tema medioambiental, que lamentablemente son temas que no he escuchado en esta conferencia. Creo que es muy importante que si van a ser el futuro grandes empresarios, también sean muy solidarios con sus trabajadores, con la gente que trabaja para ustedes. Porque ellos serán la clave del éxito de sus empresas, serán la clave del éxito de las lealtades que ustedes van a necesitar más que nunca para poder ser exitosos empresarios. Ese es mi discurso en Chile. Yo le puedo dar, como presidente de la Confederación Chilena de Jóvenes Empresarios, la clave del éxito a nadie, porque cada realidad y cada experiencia es individual de cada uno de ustedes. Cada realidad cultural, cada realidad social, cada realidad económica. Pero sí les puedo decir que una clave del éxito es ser un buen empleador, ser un buen líder empresarial. No lo olviden, constancia, lealtad, visión, emprendimiento, pero nunca olviden de sus trabajadores. Eso es muy, muy importante. Nunca olviden también el tema medioambiental, es fundamental. Y por otra parte, para terminar mi palabra, yo no voy a explicar muy largo porque el tiempo ha sobrepasado la verdad lo que nosotros esperábamos, pero sí me interesa que les quede claro un concepto, y se lo digo en esta oportunidad, en esta sede del Parlamento peruano, del cual me siento orgulloso como chileno de representar a mi patria, a mi querido Chile, un país exitoso, serio, emprendedor, representarlo ante nuestros hermanos peruanos, para decirles un solo concepto que les pido a ustedes que se lo graben en sus mentes. Chile y Perú son países hermanos. La historia es historia. Aquellos medios de comunicación sensacionalistas que quieren pintar realidades inexistentes, quiero que ustedes sepan que son inexistentes. Chile no es un país ni armamentista, ni antiperuano. Quiero que sepan de que los restaurantes más respetados en Chile y los más exitosos son los restaurantes de comida peruana, que los peruanos que trabajan en Chile se han logrado asentar muy bien en la sociedad, y Chile, en lo que es la inversión empresarial en Perú, lo ha hecho con seriedad, con compromiso, dando trabajo y dando la máxima garantía de que nuestra intención es continuar con el desarrollo. Por ende, les pido a ustedes, como empresarios, como gente visionaria, como gente con visión de futuro, como gente que quiere emprender, nuestras relaciones bilaterales van a depender hoy y en el futuro de nosotros. Y por lo mismo, les pido en forma tajante y categórica, demos vuelta a la hoja. Somos países hermanos. Chile está acá presente apoyando esta actividad, respaldando a los emprendedores peruanos, a los jóvenes empresarios peruanos, y estableciendo y fortaleciendo todos los vínculos necesarios de confianza, amistad, respaldo, compromiso y futuro. Esa es la realidad chilena, esa es la razón de mi presencia acá. He dejado muchas actividades que nosotros estamos con una agenda muy importante de actividades en Chile, pero consideré de suma importancia el venir a dejar este mensaje muy claro a cada uno de ustedes. Les quiero hacer llegar a ustedes un abrazo fraternal. Le agradezco al presidente Antonio Fernández y a todos quienes han sido opositores. De pronto no me hubiese gustado hasta el último de la exposición, ya que he podido hablar, me hubiese gustado poder hablarle a todos con más tiempo y explayarme más, pero comprendo que la gente también está cansada. Por lo mismo les pido solo ese mensaje. De ahora en adelante, compromiso de lealtad, amistad, unidad, seriedad y futuro entre Chile y Perú. Y punto. Gracias.